Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este viernes de procedimientos vamos a tratar los temas de acentuación y signos de puntuación. Pues, sin más preámbulo, comencemos. La importancia de estudiar estos dos aspectos, es decir, por un lado la acentuación y por el otro lado los signos de puntuación y en consecuencia la puntuación en un texto, radica precisamente en que tanto los acentos como los signos de puntuación muchas veces implica la modificación o la mala interpretación de un mensaje, sin importar si el mensaje es de aspecto literario o de aspecto comunicativo. De ahí que precisamente he escogido nuestro viernes de procedimientos para hablar de estos temas, puesto que estos temas se relacionan con las dos disciplinas que se tocan en este canal de YouTube, es decir, tanto la literatura como la comunicación. Entonces, ese es un elemento fundamental, ¿correcto? Es decir, un texto literario muchas veces el estilo del escritor o de la escritora se ve reflejado en el manejo principalmente de los signos de puntuación, como lo vamos a ver en futuros videos. Muchas veces los signos de puntuación son un elemento que nos va a facilitar, más allá de la lectura, nos va a facilitar conocer o percibir a qué corriente pertenece el escritor o la escritora, su estilo en esencia. Pero obviamente los signos de puntuación y la acentuación en el ámbito de la comunicación pues es un elemento o son mejor dicho elementos fundamentales porque un mensaje se puede entender de una u otra manera a partir del buen empleo tanto de los acentos como de de los signos de puntuación. Entonces ese es un elemento fundamental que tenemos que considerar. Pero bueno, sin más preámbulo, comencemos. Antes de adentrarnos de manera detallada en relación con los acentos, tenemos que referir que hay dos tipos de acentos en el idioma español. Uno de ellos es el ortográfico y el otro de ellos es el prosódico, ¿correcto? ¿Por qué es importante referir que hay dos tipos de acentos en el español? Por denominar que hay dos tipos. En realidad hay dos acentuaciones, dos tipos de acentuación, más que dos tipos de acentos. Porque no olvidemos que el español, o en el español, todas las palabras tienen una sílaba tónica. ¿Correcto? Entonces, pero para nosotros evidenciar esa sílaba tónica se puede hacer de dos maneras. Por medio del sonido, nada más, y entonces muchas veces el sonido, aunque esto estamos hablando obviamente en la comunicación oral, el sonido, muchas veces ese sonido, válgase la redundancia, se va a evidenciar o se va a simbolizar por medio de un acento o una tilde ortográfica, es decir, este bastoncillo diagonal que le ponemos a la vocal en donde cae la sílaba tónica. Pero no todas las palabras en el español, a pesar de tener una sílaba tónica, van a ir acentuadas con este bastón que simboliza la sílaba tónica. Por eso también se le conoce como acento prosódico. Entonces, insisto, todas las palabras en el español están acentuadas, pero algunas evidencian esa acentuación con esta tilde o este acento, como lo conocemos nosotros, pero hay otras palabras que, a pesar de estar acentuadas, no se pone de manera clara y evidente dicha acentuación porque pertenecen a este ámbito del acento prosódico. Entonces, ese es un elemento fundamental. O sea, cada vez que ustedes les dijeran, hipotéticamente, ya sea en el ámbito de la literatura, principalmente de la lírica, o bien que les digan en el aspecto de la gramática, encuentra la sílaba tónica, ustedes tienen que tener esa idea de no estar buscando inmediatamente buscar ese bastoncillo, esa tilde. No es obligatorio, porque, insisto, tal vez les pusieron unas palabras con acento prosódico y automáticamente entonces ustedes van a tener que buscar dónde recae, dónde tiene ese acento, dónde está esa sílaba tónica. Obviamente, si tiene la tilde, pues inmediatamente va a ser fácil identificar en dónde recae este acento. Pero si no, tendremos que entonces basarnos en el oído. Por eso insisto, lo de la sílaba tónica está más pegado al mundo de la literatura
particularmente al mundo de la lírica. ¿Por qué? Porque, como lo veremos en futuros videos, en la poesía muchas veces importan las sílabas tónicas. Entonces, ¿dónde recaen los acentos? Entonces, ese es un aspecto fundamental. Dicho lo anterior y aclarado lo anterior, vamos a adentrarnos a los tipos de palabras según su acentuación, ¿correcto? Intentaré, insisto, no hacerlo muy teórico y demás, porque es viernes de procedimientos, no es lunes de literatura ni miércoles de comunicación. Pero es importante conocer estos aspectos porque nos van a facilitar no solamente el saber determinar ciertas circunstancias, ciertos elementos en el ámbito ya sea de la literatura o de la comunicación, sino de la vida cotidiana. En la vida cotidiana nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia de los acentos y, como lo veremos en unos minutos más, la importancia de los signos de puntuación y emplear muy bien tanto los acentos como los signos de puntuación y hacerlo de manera natural. O sea, ahorita, por ejemplo, que le estaba diciendo que todas las palabras en el español están acentuadas, solamente que algunas se evidencian con la tilde y otras simple y llanamente están acentuadas de manera prosódica. Cuando nos están enseñando esto de los acentos, nos volvemos a veces locos y comenzamos a acentuar todas las palabras de aquí recae, aquí recae. No, o sea, es hacerlo de manera natural, insisto. O sea, todos estos elementos de la lingüística, todos estos elementos de la comunicación y, en el caso de la literatura, los aspectos particulares de la literatura, estas etiquetas, estas formas, estos estilos, lo tenemos que ver de manera natural, como un conocimiento importante, ya sea a corto plazo, si es que estamos estudiando la asignatura o algo, a mediano plazo, porque nos puede servir ese conocimiento para alguna situación, un examen de admisión a alguna universidad, cultura general, si tal vez van a participar en un concurso de estos, donde nos hacen preguntas generales, o a largo plazo, ya sea porque todo este bagaje y todo el conocimiento siempre nos va a ser útiles, o bien porque nos queremos dedicar. Queremos ser profesionistas, ya sea de la lingüística en particular, de la comunicación y alguna de sus ramas, o bien de la filología en general. Estudiar las letras, las palabras, ya sea de manera lingüística o de manera literaria. Pero lo tenemos que ver así. Y si no, simple y llanamente por ser personas sociables y sociales, pues automáticamente la comunicación es un aspecto fundamental. Y entonces tener nociones, tal vez no dominarlo hacia la perfección, pero sí nociones de estos elementos de la comunicación son un aspecto importante para precisamente podernos comunicar con el prójimo, ya sea que tanto con las personas más cercanas a nosotros como para las personas que no son tan cercanas ni tan cotidianas en nuestra vida. Entonces, ese es el aspecto fundamental. Bien, regresando a la clasificación del tipo de palabras según su acentuación, vamos a recordar nuestras clases de la primaria y de la secundaria, o si es la primera vez que se acercan a este tema, porque ustedes precisamente estudian primaria y secundaria, pues bueno, vamos a hablar de esta clasificación de las palabras a partir de su acentuación. En esencia, hay 4 tipos de palabras que se clasifican a partir de su acentuación. La primera de ellas son las palabras agudas. ¿Qué son las palabras agudas? Las palabras agudas son todas aquellas palabras que se acentúan o que cae su acento en la última sílaba, ¿correcto? En la última sílaba. Y la mayoría de las veces ese acento siempre va a ser ortográfico, pero como hemos visto a lo largo de estos videos, siempre va a haber excepciones. Entonces vamos a poner 2 ejemplos de palabras que son agudas. Una que sí lleva el acento ortográfico y otra que va a llevar el acento prosódico. Ejemplo. La palabra, vámonos a algo muy simple. Papá, ¿no? Hablando del padre. Papá. Papá va acentuado en la segunda A, porque si no diría papa. Y entonces nos estaríamos haciendo referencia al tubérculo o bien a la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, por eso, vean, ahí está la diferencia. Hablábamos en anteriores videos también de los homónimos y demás. Y una mala pronunciación, no es lo mismo decir, no sé, o sea, de manera metafórica, la papa me está mirando. Y entonces la papa me está mirando y después entonces el papá me está mirando o el papa me está mirando. Entonces ahí está la situación. O sea, es cambiar una simple entonación. Por eso, porque los acentos, la acentuación tiene que ver con la entonación que nosotros le damos a las palabras
pensando en el lenguaje oral. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una palabra aguda. Papá, mamá, canción, corazón. Todas estas palabras son agudas y llevan, como pueden observar, llevan ese acento ortográfico. Pero hay otras palabras que también son agudas, pero no llevan acento ortográfico. ¿Cuáles son los ejemplos más claros de este tipo de palabras que llevan acento prosódico? Los verbos en infinitivo, es decir, los que terminan en ar, er, ir. Entonces, amar. Si ustedes escuchan, tiene dos sílabas esta palabra, amar. Y ahí en la segunda A recae la sílaba tónica, pero no acentuamos esa A. Amar, querer, vivir. Entonces, ¿ven? Lo estoy exagerando la entonación. Voy a hablarlo de manera normal. Amar, querer, vivir. ¿Ven? De manera inconsciente, nosotros sabemos que recae, pero no escribimos, no le ponemos ni a la A, ni a la E, ni a la I de cada uno de estos verbos, no le ponemos acento ortográfico. Sabemos que es una palabra aguda porque recae la entonación, la acentuación o la sílaba tónica es la última. Por eso se llama aguda, ¿correcto? Ese es el primer tipo de palabras. El segundo tipo de palabras son las palabras graves. Estas son, como lo pueden inferir, las que van acentuadas o las que tienen el acento, la sílaba tónica, la tienen en la penúltima sílaba. En el caso de los agudos era la última, en el caso de las palabras graves es en la penúltima. ¿Y qué creen? La palabra grave es un ejemplo de una palabra grave, porque como pueden escuchar, se dice grave. Y entonces ven que cae la sílaba tónica está en la primera, en la A. Entonces tiene dos acentos, última es B y la penúltima sería gra. Grave. ¿Correcto? Que este es uno de los chistes que muchas veces se hace, chistes filológicos y lingüísticos de ¿por qué la palabra aguda no es aguda y la palabra grave sí es grave, ¿no? Entonces podemos ver ahí precisamente ese tipo de situaciones. Obviamente también hay palabras graves, estas excepciones, que sí llevan el acento ortográfico, principalmente en aquellas palabras que terminan con diptongo, pero ese diptongo se separa porque la primera vocal lleva acento. Es como si yo diría, no sé, caminaría. Entonces sería caminarí. Y como lleva acento, se tiene que separar la sílaba. Y entonces es caminaría. Entonces, como está acentuado, se está separando. Entonces ahí podríamos decir que caminaría es una palabra grave que tiene el acento ortográfico. Mientras que la palabra grave es una palabra grave porque está acentuada en la penúltima sílaba, pero esta palabra no lleva acento ortográfico, se queda en la acentuación prosódica. ¿Perfecto? Tercer tipo de palabras, las palabras esdrújulas. Entonces, las palabras esdrújulas son aquellas, como lo pueden ir infiriendo y deduciendo, aquellas en las que tienen su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Las agudas era la última, las graves era la penúltima, pues en consecuencia las esdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima. ¿Y qué creen? La palabra esdrújula es un ejemplo de una palabra esdrújula. Y aquí sí hay una regla muy básica. Todas las palabras esdrújulas sí deben ir acentuadas de manera ortográfica. No solamente, no, aquí no hay ejemplos con palabras acentuadas de manera prosódica. No. Ahí sí hay una regla puntual. Todas las palabras esdrújulas llevan acento ortográfico. Entonces, muestra de ello, si ustedes escriben la palabra esdrújula, tienen que acentuarla. Entonces, como pueden ver, pero no lo olviden. Si ustedes que están en esta clasificación de manera teórica, porque están viendo este tema, etcétera, tienen que contar las sílabas de derecha a izquierda. Por eso estamos hablando de última, penúltima, antepenúltima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que ver. Entonces, esdrújula, vámonos. ¿Cuál es la última sílaba de la palabra esdrújula? La. ¿Cuál es la penúltima sílaba? Ju. Esdrújula. Ju. ¿Y cuál es la antepenúltima? Dru.
Ya las demás no nos importan porque estamos enfocándonos. Es dónde recae, dónde está la sílaba tónica. Esdrújula. No está en la, no es aguda. No está en ju, no es grave. Está en dru, esdrújula. No decimos esdrújula, no decimos esdrújula, no decimos esdrújula, esdrújula. No, decimos esdrújula. Entonces ahí recae. Entonces, por lo tanto, la palabra esdrújula es un ejemplo de una palabra esdrújula. Pero hay otro tipo de palabras para que vean que el español todavía amplía un poco más. Que existen las palabras sobreesdrújulas, ¿correcto? Que son aquellas que van a tener la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Es decir, viéndonos numéricamente, no va a ser en la sílaba 1, contando de derecha a izquierda, no lo olviden. No es en la sílaba 1, ni en la 2, ni en la 3, sino hasta la cuarta. Un ejemplo es la palabra hábilmente. Entonces, ven, ¿cuál es la última sílaba de la palabra hábilmente? T. ¿Está acentuada? No. La penúltima sílaba, men. No. Vil, antepenúltima sílaba, no está acentuada. El acento cae hasta hábilmente. Entonces, hasta la antepenúltima sílaba. Y al igual que en el caso de las esdrújulas, las palabras sobre esdrújulas tienen que llevar acento ortográfico, ¿correcto? Entonces, pero aquí hacemos un paréntesis antes de adentrarnos al siguiente tema. ¿Cómo carajos saber dónde está la sílaba tónica de una palabra? ¿Cómo saber dónde acentuar? Entonces, tenemos dos cosas que decir al respecto. Primera situación, primer aspecto fundamental. Tener buen oído. ¿Correcto? Es decir, aquí es donde entra la habilidad auditiva, ¿no? Y eso, pues, obviamente, ya cuando estamos mayores, pues esto ya es algo intuitivo, es algo que se da de manera natural. Obviamente, cuando están dando nuestras primeras clases de español y comienzan a hablarnos de esto, como les decía, caemos en esa paranoia de querer acentuar todas las palabras. No, o sea, tenemos que tener buen oído y tal vez estas reglas de lo agudo, lo grave, lo esdrújulo, lo sobreesdrújulo nos pueden ayudar. Pero la naturaleza nos tiene que decir. O sea, a veces escribimos una palabra, vamos a pensar en el mundo escritural, escribimos una palabra y inmediatamente le ponemos el acento y caemos en la regla no escrita, pero que si aplicamos es, ¿se ve bien o no se ve bien? ¿Se ve bonita o no se ve bonita la palabra? Buscamos como hasta el aspecto estético de, ¿se ve bien la palabra así acentuada con ese acento ortográfico? ¿Se ve bien o no se ve bien? Porque no lo olvidemos, el español, de que está acentuado, sí. Pero la pregunta ¿es acento ortográfico o prosódico? Entonces ahí tenemos ese elemento. Entonces la primera situación es tener buen oído. ¿Dónde cae el acento? ¿Correcto? Entonces, es decir, digan ustedes cualquier palabra, todas las palabras, si yo hiciera ahorita una transcripción, aquí hubiera como subtítulos y cada una de las palabras que estoy diciendo, todas, sin excepción, tienen un acento. La pregunta es, ¿cuáles llevan acento ortográfico y cuál es prosódico? Y la otra regla o la otra recomendación para poder saber qué palabras sí llevan acento y cuáles palabras no lo llevan, es lo que les he dicho en anteriores videos. La lectura atenta. Cada vez que nosotros estemos leyendo un texto, más allá de nuestros intereses, más allá de nuestros objetivos particulares de estar leyendo entretenimiento, hacer una tarea, hacer un resumen, hacer una síntesis, investigación y demás, más allá de eso, como que nosotros tendríamos, o yo les exhorto, o los conmino y las conmino, a que tengan adentro de sus intereses particulares de la lectura, tengan ese chip o tengan esa inquietud de estar observando tanto las palabras, qué palabras no conocemos y vamos a poder aprender gracias a ese texto, cómo se escriben estas palabras, etcétera, ¿correcto? No vamos a estar buscándose, haciendo análisis filológico todo el tiempo, pero tenemos que ser unas personas que tengan esa inquietud, ese interés por estar aprendiendo. Y como les digo, esto más allá, o sea, se van a dedicar a la filología, ya sea en el ámbito de la literatura o de la lingüística, pues adelante, este va a ser su materia prima y tienen que saberlo y tienen que aprenderlo, sí, pero de todos modos, olvidando el aspecto profesional, todo el tiempo nos estamos comunicando. En consecuencia, tenemos que conocer de manera, aunque sea un poco superficial,
tenemos que conocer estos elementos. Entonces esto de los acentos y los tipos de palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas y la repercusión que tiene en nuestra cotidianidad. O sea, un acento puede cambiar absolutamente todo. Y estábamos viendo en anteriores videos las palabras homónimas. Muchas veces las homonimias sonoras, fonéticas, se deben a precisamente el uso del acento o no. ¿Correcto? Y entonces ahí es una enorme diferencia, ¿no? Es decir, no es lo mismo decir pérdida que perdida, ¿correcto? Y entonces, así como de pérdida, es una palabra esdrújula, por lo tanto lleva acento. Y perdida es una palabra grave, y no lleva acento, o sea, no lleva acento ortográfico, porque normalmente las palabras graves no las llevan, ¿correcto? Salvo estas excepciones que les decía que cuando hay un diptongo y la primera vocal está acentuada, pues ahí sí se separa y demás, pero esas normalmente, pero las palabras cotidianas que no son verbos y no tienen este acento y demás, no llevan esta tilde. Entonces, en consecuencia, entonces, vean cómo cambia totalmente la definición. Entonces, no es lo mismo decir la pérdida que la perdida, ¿correcto? Entonces, ahí está una situación y podemos poner una infinidad de ejemplos, pero insisto, el propósito de este video no es llenarlos de teoría, etcétera, pero sí es importante ver ese aspecto, porque esa palabra puede cambiar totalmente el significado, el mensaje que queremos dar. Entonces es importante que nosotros tengamos esa conciencia de saber poner los acentos. Y entonces, ¿cómo lo podemos aprender? Obviamente lo podemos aprender de manera muy teórica y estar sabiendo las reglas y dónde dónde sí se ponen los acentos y dónde no, cuáles son las excepciones. Pero la otra es ser observadores, ¿correcto? Entonces, si nosotros todo el tiempo que estamos leyendo, porque estamos bombardeados de textos y más en este tiempo, o sea, podemos estar leyendo textos en redes sociales, estar leyendo periódicos, estar leyendo libros, todo eso, pero la importancia es saber ser curioso, tener esa curiosidad que tú muchas veces tal vez tuvimos en la infancia, y entonces a todo preguntábamos, ¿y por qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y para qué sirve? Etcétera. Tengamos esa misma curiosidad en este aspecto que es tan fundamental, aunque ustedes no lo crean, todo el tiempo nos estamos comunicando. Y entonces, demeritar ay, pero se entiende, ¿no? Pues, pero para nada. O sea, tenemos que tener ese hábito. Por ejemplo, hay muchas personas que no tienen el hábito de acentuar palabras cuando están en una conversación amistosa, por decirlo así, o íntima, con una persona cercana, y se confía, ¿no? No escribe ni con mayúsculas, ni con minúsculas, ni con acentos, ni con signos de puntuación. Dices, ¿qué está pasando, no? O sea, si no generas, o sea, si todo el tiempo estás conviviendo con estas personas, todo el tiempo estás chateando, todo el tiempo estás conversando textualmente con estas personas, perdón, y en el empleo de las palabras que haces en tus mensajes no usas estas reglas o no usas una buena redacción, ¿quién me va a asegurar que en el momento de tú escribir algo serio o algo destinado hacia una persona que no es cercana a ti, que no tienen esta plática informal, ¿quién me va a asegurar que no vas a escribir mal? Y entonces, ¿qué me evidencia eso? Que no es una persona que le dé interés a esto, cuando sí le debería de dar interés. ¿Por qué? Porque es un aspecto importante, como les he dicho en otros videos. El escribir de manera correcta evidencia a una persona que es cuidadosa y consciente de las situaciones. Entonces, a pesar de que tengamos una plática informal con alguien cercano a nosotros, tenemos que cuidar los acentos, tenemos que cuidar las puntuaciones. Otra perspectiva, no confiarnos en el autocorrector, no confiarnos en la máquina, porque como les acabo de decir, si yo escribo la palabra pérdida sin acento y se transforma en perdida, la computadora me va a decir, está bien escrito, ¿no? Está bien escrito. ¿Por qué? Pues porque existe la palabra perdida sin acento en la E. Y viceversa, puedo escribir yo pérdida cuando yo quería en realidad escribir perdida, y la computadora o el procesador de textos digital me va a decir, está bien, porque existe la palabra. Entonces ahí es donde nosotros entramos. Entonces no lo olvidemos, las máquinas son facilitadores de la comunicación, son facilitadores del manejo de la información, pero atrás de esa máquina, atrás de esa aplicación, está un ser humano. Tanto el que la creó como el que está haciendo uso de ella. Entonces no nos confiemos del autocorrector. A veces el autocorrector nos puede servir, pero más allá de eso, tal vez el autocorrector nos va a servir o nos debe de servir para mandar mensajes inmediatos. Ese es el propósito de estas nuevas aplicaciones, de estos nuevos canales de comunicación, que es la comunicación inmediata. Perfecto, el autocorrector te puede servir para mandar mensajes de manera rápida y que tener una discusión más fluida. Sí, pero no obstante, tendríamos nosotros que hacer dos cosas. Aprender
O sea, si estás viendo cómo me está corrigiendo el procesador, cómo me está el autocorrector, hacia dónde me está llevando el mensaje, por decirlo así. Y la otra es leer. Opción uno, el consejo práctico, leer antes de apretar enviar. Antes de apretar enviar es leer qué voy a enviar. Si expresé de manera correcta en todos los aspectos lo que quería o lo que quiero. O opción 2, ya soy acelerado, la ansiedad me ganó y más cuando se está chateando y demás. Bueno, lee lo que mandaste. Si tienes que corregir, pues bueno, corriges, dices, bueno, asterisco es el famoso, ¿no? Pones un asterisco y corriges una palabra, corriges una frase, puntualizas o dices, bueno, te explico, ¿no? O profundizando y ya pones algo. Porque de lo contrario, confiarte de, pues, la otra persona me tiene que entender. No es así. Tenemos que tener esas situaciones. Muestra de ello es también otro elemento que podrían decir, pero es superficial, se entiende el mensaje. Son el uso de signos de puntuación. Los signos de puntuación también pueden cambiar todo un mensaje. Poner una coma donde no va, no poner una coma donde debería de ir, puede modificar de manera total un mensaje. Vamos a hablar de manera general sobre algunos signos de puntuación y algunas, entre comillas, reglas, pero vamos a intentarlos aplicar a la vida cotidiana. No solamente vamos a referir cosas literarias y cosas comunicativas de manera formal, académica, sino comunicativa en el aspecto de la formalidad y nuestra cotidianidad. Bien, todos conocemos la mayoría de los signos de puntuación, ¿correcto? Pero no sabemos muchas veces sus funciones y sus utilidades y sus funciones. Entonces, precisamente, este aspecto de dar algunas características es para hacer conciencia de eso. No es que quiero que se lo aprendan, no les voy a hacer un examen al terminar este video, ¿correcto? Pero lo que sí necesito es que comencemos a generar esta conciencia de la importancia, de lo que hay detrás. Porque tal vez muchas veces nos enseñaron los signos de puntuación y nos corrigen nuestros textos, pero en muchos momentos por X o Y circunstancia no nos explican la importancia del buen uso de la coma, del punto y seguido, del punto y aparte, del punto y coma, de los signos, de los puntos de suspensivos, el signo de interrogación, el signo de admiración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vámonos al primer signo de puntuación, la famosa coma. Muchas personas no saben usar comas, ¿correcto? Opción 1, no las usan y entonces el texto se vuelve algo interminable. No olvidemos que los textos, a pesar de ser un elemento escritural y por lo tanto va a ser de lectura, necesita pausas. Necesita de manera evidente, en este caso de manera simbólica o de manera explícita, necesita separar ideas, necesita separar situaciones, porque no me dejarán mentir, cuando estamos leyendo, aunque estemos leyendo en silencio, nosotros tenemos una voz en la cabeza que nos está leyendo. O sea, nuestra propia voz está leyendo y en consecuencia necesitamos respirar en algún momento. Necesitamos tener una pausa que nos evidencie, por decirlo así, que ya se cerró una idea. Entonces, por ejemplo, hablar de la coma es un elemento fundamental. O sea, ¿cuál es el uso más básico de las comas? En las denominadas enumeraciones. ¿Qué son las enumeraciones? Cuando enlistamos cosas y en vez de escribir la lista de manera vertical, como cuando hacemos la lista del súper o del mercado, de algún mandado o de actividades a realizar, pues hacemos muchas veces una lista y la hacemos de manera vertical. ¿Qué pasaría si queremos ahorrar espacio o nuestro texto no nos permite estar escribiendo textos de manera vertical y lo hacemos de manera horizontal? ¿Cómo separamos cada uno de los elementos? Pues precisamente con el uso de las comas. Y esto nos va a evidenciar, es como si yo dijera, de tarea, hipotéticamente, de tarea necesito que me enlisten, no sé, sus rasgos, o que se describan, pero no en forma de lista, de manera vertical, sino de manera horizontal. ¿Cómo son ustedes? Entonces, todos los aspectos que ustedes iban a poner, cabello negro, uso lentes, tengo barba cerrada, nariz chata, bla, 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 bla. Todos esos elementos para ir identificando que ya se terminó uno de los rasgos que estoy describiendo, enumerando, enlistando, los voy a ir separando con comas. Entonces, ese es el uso más prototípico de las comas. Entonces, ¿por qué no usarlas en nuestros mensajes cotidianos? Si estamos hablando de algo, es hacer uso de la coma, porque insisto, es una habilidad. Si nosotros estamos en el ámbito profesional, sin importar a qué profesión nos dediquemos, tenemos que ser conscientes de que en muchos momentos vamos a escribir.
Y si nuestra vida personal, que es tal vez a la que le dedicamos muchas veces más tiempo, no ejercemos esta buena redacción, ¿quién nos va a decir que en el aspecto académico, en el aspecto profesional, lo vamos a hacer bien? Entonces, ¿para qué estar perdiendo nuestro tiempo, con todo respeto, en estar escribiendo mal en nuestra vida personal y pretender escribir bien en nuestra vida social, con personas que son lejanas de nosotros, que no tenemos tanta confianza con ellas, o en nuestro aspecto académico o en nuestro aspecto profesional? ¿Por qué no tener la misma regla en todo momento? Obviamente se te puede ir una falla, se te puede ir un error, una errata en algún texto informal, con alguna amistad o algo, y no es la muerte. No, me siento sucio, no escribí bien, se me olvidó poner un acento, se me olvidó poner una coma. No, pero sí es importante que darle su debido valor, ¿no? Porque es un hábito, insisto, otra vez es generar hábitos. ¿Y qué mejor forma de generar hábitos que en nuestra cotidianidad? Los hábitos se forman haciendo las cosas, todo el tiempo estar escribiendo, todo el tiempo estar leyendo y prestando atención de lo que leemos para aprender. Entonces, ahí tenemos el primer uso de la coma en las enumeraciones. El otro es una cosa que se llama vocativo, para separar el vocativo. Y ese es porque ese es el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos de que la gente no es consciente de esto, porque en la mayoría de los mensajes no usa esta coma que debería de usarse. ¿Qué es el vocativo? Es como un nombre, vamos a ponerlo así, no voy a profundizar ahorita explicándole qué es el vocativo y demás. En pocas palabras es cuando nosotros le hablamos a alguien y después le damos la indicación o el mensaje. Ejemplo, que yo le dijera a alguien de nombre Ana, yo quiero que ella venga. Y entonces yo escribiera hipotéticamente, Ana, ven. Y en vez de escribir Ana ven, o sea, Ana y después la palabra ven, yo debería de usar esta coma vocativa, por llamarle así. Ana, coma, es como para llamarle la atención, o sea, como de Ana. Y que yo esperaría en la situación que me volteara a ver, ¿correcto? O sea, es como una pausa así como de Ana, y por eso pongo la coma. Es ese espacio, ese momento para como decir, ¿a quién me estoy refiriendo? A Ana. ¿Qué quiero de Ana o qué le quiero decir a Ana? Ven. Por eso no es Ana dos puntos. Ven, porque no es un diálogo, no es este intercambio de ideas, sino en realidad es esto. O cuando estamos hablando cuando estamos hablándole a alguien, ¿no? O estamos en una reunión con muchas personas y queremos enfocar un mensaje, y en este aspecto de lo escritural, en la transcripción de un discurso oral, tendríamos que poner esa coma vocativa. Pero estamos hablando de algo escrito. Y entonces de repente yo estuviera describiendo una situación de una reunión o algo por el estilo, y de repente yo dijera, ¿no? Hey, Ana, coma. Tendría que yo transcribir esa coma. Ven. Ahí está el ejemplo del vocativo. Y muchas veces nosotros no usamos eso. O cuando le decimos a alguien, tiene razón, y le llamamos por su nombre, ¿no? Por dar esa cordialidad o algo así, ¿no? Tiene razón, Leonel. Y no tengo que poner, tiene razón, Leonel, todo junto. Si lo estoy escribiendo es, tiene razón, coma, Leonel. Porque este Leonel, en el caso de este ejemplo, es un vocativo, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos ese elemento que muchas veces no lo usamos. Si ustedes observan, para que nos vayamos muy lejos, observen sus conversaciones cuando tienen estos elementos de haciendo referencia a alguien, ¿correcto? O cuando le hablan a alguien por su nombre, ¿correcto? Y cuestiónense cuántas veces ponen esta coma vocativa. Y seguramente el número será bajo, porque nos vamos a lo rápido, ¿no? Tiene razón, Leonel. No es lo mismo decir, tiene razón, Leonel, tiene razón. Me estoy refiriendo a alguien, o sea, que se llama Leonel, tal vez ahí está presente, tal vez puede estar en un debate y ahí tiene razón, Leonel. Pero tiene razón, Leonel. Pero si le estoy hablando en este caso, a una persona de nombre Leonel, y le quiero decir que tiene razón y le quiero decir por su nombre, tienes razón, coma, Leonel. Ahí está un ejemplo del uso de la coma de manera vocativa. Otro ejemplo, pues obviamente es separar cláusulas. Las famosas cláusulas de la gramática y demás. Las cláusulas piensen que es una idea o algo por el estilo, y entonces separar cláusulas. Y muchas veces en vez de usar conjunciones y ese tipo de situaciones, usamos comas. Un ejemplo, cuando hacemos una larga enumeración o sucesos de hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estaban, todos hablaban, ninguno prestaba atención. En vez de poner y ninguno prestaba atención,
optamos normalmente lo usamos en las oraciones yuxtapuestas. Si recuerdan anteriores videos hablamos de estas oraciones yuxtapuestas, pues muchas veces usamos esto, ¿no? Las oraciones yuxtapuestas es usar un signo de puntuación en lugar de una conjunción, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Todos estaban, todos hablaban, ninguno prestaba atención. En vez de decir y ninguno prestaba atención, sustituye ese y con una coma. Entonces es una oración yuxtapuesta. En consecuencia, está el ejemplo claro de, además de una oración yuxtapuesta, del uso de la coma como una separación de cláusulas, ¿no? Porque estamos separando cláusulas cabalmente. Y el otro es cuando interrumpimos una frase, una oración, para referir o citar a alguien, ¿correcto? Muchas veces esto lo vemos principalmente en crónicas o en textos narrativos, ya sea literarios o periodísticos, cuando de repente decimos, no sé, la verdad, coma, ella dijo, coma, ya no te amo. La verdad, ya no te amo, ¿no? Yo podría decir, la verdad, ya no te amo, pero si tuviéramos contexto de que está hablando un ella, ¿no? Pero si yo dijera, la verdad, coma, dijo ella, coma, ya no te amo. Pues ahí está justamente un ejemplo de separar cláusulas, porque la oración principal es, la verdad, ya no te amo. Pero para darle mayor tensión o para hacer más, un elemento de especificidad, es decir, de ser específicos, ¿quién está diciéndolo? Entonces, la verdad, coma, ella dijo, coma, ya no te amo. Cuando en realidad, pues cortamos la frase a la mitad. Entonces, eso es justamente, ¿no? Se interrumpe para citar o referir algo que está diciendo alguien. Otro uso de las comas las vemos en algo que se conoce como hipérbaton. No olviden que el hipérbaton, recordando también otros videos anteriores, el hipérbaton es modificar o alterar el orden lógico de las oraciones. Entonces nosotros recordando nuestras oraciones simples, que era sujeto y predicado, o si queremos recordar nuestras clases de la primaria, sujeto, verbo y predicado, y si nosotros cambiamos, o incluso aunque sean oraciones subordinadas, tenemos una oración principal y las oraciones subordinadas, pues primero tendría que ir la oración principal y después las subordinadas. Pero como un recurso, ya sea literario o ya sea comunicativo, muchas veces se modifican este orden lógico de los enunciados y la única forma de evidenciar este movimiento es por medio de comas. Se usan distinto la cantidad de comas que sean necesarias, o sea, podemos irnos desde una, pues está la oración principal, coma y después la oración subordinada, o bien puede ser un conjunto de oraciones subordinadas y en medio dejo la principal y después menciono otras oraciones, pero toda la idea está compuesta de este tipo de oraciones. Todas estas oraciones tendrían que ir separadas por coma. Y entonces ahí nosotros tenemos que estar viendo las cláusulas. Esa es la chamba de los lingüistas, precisamente. Muchas veces tenemos un texto o tenemos la transcripción de un discurso o algo por el estilo y de repente nos damos cuenta de que uno de los recursos de manera consciente o inconsciente del emisor es jugar con este orden lógico de las palabras, de las ideas, de las cláusulas. Y si hiciéramos una transcripción o bien si es un texto, las cláusulas van a ir separadas por comas. Y por último, pero no menos importante, otro ejemplo del uso de la coma es cuando hay una elisión de un verbo. Es decir, cuando quitamos, en vez de usar un verbo, o sea, quitamos el verbo, no queremos usarlo y entonces optamos mejor por, ¿cómo se llama? Por usar una coma. Y normalmente esto ocurre, esta elisión del verbo, es cuando es la repetición de dicho verbo. Les digo el ejemplo para que lo entiendan. Un ejemplo. Yo estuve para ella siempre. Ella no, coma, para mí. Em, ella no, coma, esta coma está sustituyendo la repetición del verbo estar. Entonces, al principio dije, yo estuve para ella siempre. Ella no, y en vez de decir ella no estuvo para mí, yo pongo ella no, coma, para mí. Esta coma está sustituyendo, insisto, al verbo estar que mencioné al principio. Entonces es como que por eso se deduce, no sé si yo estoy diciendo, yo estuve para ella siempre, ella no, coma, para mí. O podría modificarlo, ¿no? Ella para mí, coma, no. Entonces, como de no estuvo. Entonces, con esta coma estoy sustituyendo este verbo. ¿Por qué? Porque se puede deducir por el contexto. Si estoy hablando de estar, yo estuve para ella siempre.
ella no para mí, es como ella no para mí, si no me dijera yo la palabra ella no para mí, ¿qué? Por el contexto, inferimos que es estar, no estuvo para mí. Ahí están uno de los ejemplos claros para que nosotros vayamos haciendo este ejercicio en nuestra vida cotidiana. Obviamente estamos en el ámbito académico, pues bueno, es importante hacer estos ejercicios, etcétera. Pero en la vida cotidiana comencemos a usar estas comas. Y, o sea, ¿cuándo no deberíamos de usar comas? Por ejemplo, las comas no se usan para separar sujeto y verbo. Yo no puedo decir yo, coma, hablo. No, es yo hablo. Ahí sí, tiene que ir todo corrido porque pues no se entiende la idea diciendo yo. Yo no es una idea, ¿correcto? Salvo que estuvieras respondiendo una pregunta. Entonces ya hay contexto. Pero yo no puedo decir yo, coma, hablo. No, porque imagínense que así hablara alguien. Yo hablo. Así como, ¿y por qué hiciste esa coma, no? ¿Por qué pusiste esa atención? Además, no tendrías que usar coma. Si estuvieras haciendo una transcripción no tendrías que hacer coma. Tendrías que poner otro signo de puntuación como alguno de los que vamos a ver a continuación. No tendrías que usar coma. Es un mal manejo o mal uso de la coma. O salvo que pusieras otra cosa, ¿no? Como que ese yo fuera hipotéticamente un vocativo. Ah, perfecto. Pero bueno, insisto, tenés que entender muchas veces este tipo de situaciones. Vamos a hablar de otro, precisamente de otro signo de puntuación, que son, o sea, el famoso punto y seguido. Ahí hablamos de la coma porque es la más constante, la más común. Los signos de puntuación también más usuales son los puntos, ¿no? Y hay diferentes tipos de punto. Está el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Obviamente no voy a mencionar ahorita, y ni en este video, no voy a mencionar los puntos y aparte, porque todos sabemos qué significa el punto y aparte. El punto y significa que ahí termina ese párrafo y va a iniciar otro párrafo y lo que implica el inicio de otro párrafo. Y el punto final, como lo dice su nombre, indica el término del texto. Entonces no voy a hablar ni del punto y aparte ni del punto final. ¿Cuándo se usa un punto y aparte? Cuando ya termine un párrafo y quiero iniciar otro. ¿Y cuándo voy a usar el punto final? Pues cuando ya termine el texto. Entonces no necesita mayor explicación, ¿correcto? Pero sí, el punto y seguido sí necesita un poco de explicación porque es importante saber, o sea, muchas veces cuando nosotros estamos iniciando en el mundo de la redacción, no importa si es comunicativamente, académicamente o literariamente, muchas veces no usamos el punto y seguido y así como de, por el amor de Dios, tienes que usar punto y seguido. Porque tienes que llevar tu discurso a que en algún momento tienes que poner un punto y seguido. No puedes hacer cláusulas tan largas porque si no la idea se pierde. De manera, aunque sea lectura, insisto, aunque sea lectura, dices, pues puedo regresar. El chiste es que haya fluidez. No olvidemos nuestras máximas de la lectura y de la redacción en consecuencia. Entonces, el punto y seguido, en esencia, es, como les acabo de comentar, cuando la frase, la idea, ya es redonda. Es decir, ya tiene sentido completo lo que estoy escribiendo en este caso. Entonces, en ese momento es poner punto y seguido. Aunque a pesar de que esta idea ya está completa, pero la quiero profundizar, pongo un punto y seguido y puedo profundizar. O quiero dirigir a otro aspecto. Porque si no, entonces usaríamos un punto y aparte. O sea, no pensemos que los párrafos son ideas completas. Pero dentro de esas ideas completas puede haber ramificaciones. Entonces puede haber otras ideas que nos lleven a otra, pero no de manera general. Porque si no, insisto, ahí usaríamos el punto y aparte. No, aquí de manera particular. Dentro de esta idea quiero subdividirla y entonces muchas veces podemos hacer valer de un punto y seguido. Entonces la idea ya está clara y entonces puedo poner punto y seguido y puedo poner algo adversativo, algo copulativo, etcétera. O sea, quiero sumarle o quiero restarle o quiero contrastarlo, etcétera. Y puedo valerme en el mismo párrafo. En el mismo párrafo puedo hacer este contraste y entonces me voy a valer del punto y seguido para evidenciar. Aquí está el primer aspecto, me voy a ir al segundo, pero el segundo elemento de esta misma idea, ¿correcto? No de manera general, de esta idea particular, ¿correcto? Entonces, insisto, pero otra vez, ¿cómo se desarrolla esto? Pues con la práctica. O sea, si nosotros queremos hacer buenos textos, porque muchas de las preguntas que nos hacen a los que nos dedicamos a esto es, ¿y cómo puedo escribir bien? Bueno, pues investiga, lee manuales, pero la teoría no te va a servir de nada porque esto de escribir y leer se desarrolla, se pule con la práctica. Lo mismo es los discursos orales. Mucha gente se pone nerviosa. Entonces, imagínense que yo les dijera, a ver, pues ustedes graben su video.
No es tan fácil estar hablando, no importa si es frente a una cámara, aunque no haya gente y no estés viendo la reacción, y viceversa, hablar con gente, se hace con la práctica se va perdiendo el miedo, por decirlo así, los nervios, aunque los nervios pueden existir siempre, pero lo sabes controlar. Lo mismo pasa con la redacción y con la lectura, la práctica, o sea, quieres saber redactar bien, redacta, todo el tiempo redacta, pero sobre todo, al mismo tiempo que estás redactando, sé observador. Ten buen oído, ten buen ojo, sé analítico, sé curioso, investiga, analiza. Lo mismo para ser un buen lector. Quiero tener una buena comprensión lectora. Lee mucho, pero está prestando atención. O sea, que tu angustia por querer aprender a leer no te ponga un velo en los ojos y en la mente que no te permita estar prestando atención a lo que tienes enfrente. Lo mismo pasa con el texto. Un buen redactor es un buen lector. Porque la primera persona que tiene que leer su texto, su trabajo, es él o ella misma. Entonces, ese es el aspecto fundamental que tenemos que considerar. Entonces, ahí está un ejemplo claro del punto y seguido. ¿Cuándo uso punto y seguido? Pues piensa que es cuando tú ya sientas que terminaste la idea y a pesar de que vas a seguir viendo otro aspecto de esa idea, pero no de manera así un cambio así tan radical, porque si no lo mejor sería usar un punto y aparte, o tener el sentido de, pues aquí puedo usar un punto y seguido porque el párrafo es muy pequeño, entonces puedo seguir usando, porque también hay que pensar los tamaños, la estética, muchas veces puede servir, un punto y seguido se puede transformar en un punto y aparte, seguro, no siempre, porque tenemos que ver ese aspecto, y cómo conocemos ese aspecto que yo ahorita no les puedo explicar, pues es con la lectura, con la práctica de no puedo separar, esta idea no la puedo separar de su párrafo. Entonces se queda punto y seguido. O esta idea sí la puedo poner en un punto y aparte, porque a pesar de que está profundizando sobre el mismo aspecto, pero le puedo dar un respiro más largo a mi lector. Y ya, ese es el aspecto fundamental de ir llevando a la práctica. Vámonos a otro signo de puntuación que también genera conflictos, que es el punto y coma. ¿Por qué? ¿Por qué se genera conflictos? Porque hay un debate siempre de cuál es la utilidad del punto y coma. No es un punto, pero tampoco es una coma. O sea, ni separa algo tan particular como la coma, ni separa algo que es un poco de mediano aliento, como es una idea, como el punto. Entonces, ¿qué es el punto y coma? Muchos piensan que el punto y coma es como algo paralelo al punto y seguido. Pero para no estar llenando de puntos y no estar llenando de mayúsculas, porque no olviden, después de todo punto, no importa si es un punto y seguido, punto y aparte, llevan mayúsculas. Entonces muchas veces estar viendo tantas letras altas después de los puntos, muchas veces a la vista incomoda, aunque sea de manera inconsciente, incomoda. Entonces los correctores de estilo dicen no, sustituyamos este punto y seguido con un punto y coma. Pero vamos a hablar de algunas funciones muy específicas del punto y coma. El más obvio es cuando ya el periodo del que se está hablando, ya consta de más de una oración. O sea, cuando ya comienzas a unir muchas oraciones y dentro de estas oraciones, por ejemplo, estás haciendo una enumeración, pero no una enumeración de objetos, ni de personas, ni de cualidades, sino una enumeración de sucesos y de características o de tesis o de argumentos y de repente pues ya esto ya comienza a ser muy amplio, tienes que separar esta enumeración, pero ya no puedes usar comas porque tal vez dentro de esta enumeración de ideas o de argumentos ya usaste comas y entonces ya no podrías distinguirlo. Entonces, ¿cómo poder distinguir esta enumeración de tesis, esta enumeración de argumentos o de ideas? En vez de optar por la coma, optas por el punto y coma, porque estás evidenciando que estás separando. O sea, si yo tengo una idea o una frase que dentro de esa frase ya usé una coma, pero voy a hacer una seguidilla de frases, ideas, argumentos, tesis, etcétera, y ya usé una coma dentro de alguna de las frases, obligatoriamente la enumeración cada uno de los elementos de esta enumeración se tendría que ya separar, ya no por comas, ya no con comas, sino con y por puntos y comas. Y eso es una evidencia. O sea, si alguien lo lee y dice, este punto y coma se debe a que está haciendo una enumeración, pero ya había usado una coma en algún elemento, alguna idea de las enumeraciones de ideas, tesis o argumentos. Usó una coma, ya no podía usarla para separar estas cláusulas. Entonces, en consecuencia, pues, usamos este punto y coma. Otro es, obviamente, en lugar de conjunciones adversativas. Mucha gente y muchos correctores de estilo, y está bien fundada esa idea, se molestan o es molesto o incómodo para el lector en consecuencia ver muchas de estas oraciones adversativas, el pero, aunque, sin embargo, sin más, etcétera. Y entonces muchas veces para omitir
o excedernos, abusar del uso de estos marcadores discursivos de carácter adversativo principalmente, usamos el punto y coma. En vez de usar el pero, el sin embargo, el no obstante, el aunque, ponemos punto y coma y lo que sigue evidencia que es algo contrario, etcétera, porque estamos hablando del aspecto adversativo, y el punto y coma nos puede servir. ¿Correcto? También podríamos usar un punto y seguido, no importa, pero si usáramos punto y seguido, ahí sí estaríamos obligados a usar un marcador discursivo. Entonces, para no estar abusando ni de los marcadores discursivos, por un lado, ni estar abusando de estas conjunciones, usamos el punto y coma. Es una cuestión de estilo. No olvidemos, todo eso lo que se acabo de le estoy hablando de los signos de puntuación, salvo algunas cosas que sí son muy obvias y muy estrictas. Cómo puntuar es cuestión también de estilo, ¿correcto? Al contrario de los acentos, ahí sí no, mi estilo es no acentuar, no, perdóname, pero si estamos buscando tener claridad, tenemos que basarnos en esto. Entonces, ese es un elemento básico y fundamental, ¿correcto? Y otra es oraciones, o sea, otro uso del punto y coma, es oraciones que no se enlazan por medio de alguna conjunción. Es un poco parecido a lo anterior, pero estoy hablando ya de oraciones. Ya no estoy hablando de estas grandes ideas y demás. O sea, oraciones que no se unen por alguna conjunción, un poco otra vez, las famosas oraciones yuxtapuestas. O sea, ya no, en vez de unirlas por medio de un nexo y demás, o una conjunción, preferimos usar un punto y coma. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos, y otra vez, obviamente muchas veces estas oraciones ya tuvieron una coma en medio, pues un poco como uno de los primeros ejemplos que les refería, pues usamos mejor el punto y coma. Pero tenemos que verlo. Y otra vez es cuestión de la práctica, de estar siendo observadores cuando estamos leyendo. Y en el momento de estar leyendo nuestro propio texto, se ve bien, no se ve bien, se entiende la idea, no se entiende la idea. Porque insisto, otra vez, cada vez que nosotros nos acercamos a los acentos y a los signos de puntuación, obviamente nos volvemos locos o obsesivos y entonces comenzamos a usar acentos en todo y comenzamos a usar todos los signos de puntuación. Para nada, es le digo, comencemos a verlo como algo natural, algo fluido, algo que tenemos que aprender y ejercitar todo el tiempo, no de manera obsesiva porque no nos dedicamos a esto. Bueno, yo sí, pero muchos de ustedes tal vez no, es la vida cotidiana, una comunicación efectiva en la cotidianidad, ya sea personal, profesional, laboral, académicamente, no importa el aspecto. Obviamente, si se dedican a eso, pues te tienes que saber las reglas y lo tienes que saber ejercer de buena manera, aunque eso no significa todo el tiempo estar aprendiendo, todo el tiempo estar cuestionando, todo el tiempo estar al pendiente. Ese es el aspecto fundamental que tenemos que considerar. Hablemos de otro signo de puntuación. Los famosos 2 puntos, ¿correcto? Que va uno arriba de otro. No, 2 puntos y pones punto y punto de manera horizontal, no. Va de manera vertical. Un punto y otro punto, ¿correcto? ¿Para qué se usan los 2 puntos? En esencia, vamos a hablar de 2 aspectos o 2 usos de los 2 puntos. Muchas veces es para la explicación, comprobación o una cita textual en el marco de esas situaciones. Ejemplo, a ver, te voy a explicar. Y si estuviéramos escribiendo, te voy a explicar 2 puntos. Y como dice, te voy a explicar y entonces con los 2 puntos se está simbolizando, se está evidenciando que después de los 2 puntos viene la explicación o la comprobación. A ver, necesito que me compres lo siguiente. 2 puntos. Entonces es la comprobación, es como de comprobarte qué quiero, evidenciarte qué quiero. Y entonces 2 puntos, ¿correcto? Y los otros son citas textuales. Entonces muchas veces cuando estamos hablando, y cito, y cuando dices y cito, tienes que poner 2 puntos para evidenciarle a tu lector, hey, lo que voy a escribir a continuación no es de mi propiedad, no es de mi autoría, voy a citar a alguien. Entonces por eso pones, y por eso lo evidencias, ¿no? O como dice, no sé, como dice Francisco de Quevedo, y en vez de poner ya las comillas y poner la cita, lo más propio es como hacer esta pausa, como que hasta hacer un cambio si estás leyendo muchas, hasta haces un cambio de tono. Y como dice Francisco de Quevedo, y haces una pausa. Esta pausa no la puedes simbolizar ni por una coma, ni por otro signo de puntuación que vamos a ver a continuación, que son los puntos suspensivos. No, es 2 puntos. Y como dice Francisco de Quevedo, o alguna frase, y cito, y lo cito a usted. Y entonces, y lo cito, tendría que llevar 2 puntos. No, y lo cito y ya comienza la cita, ¿no? Espérate, aunque a pesar de que haya comillas y evidencian que se está refiriendo a algo que dijo alguien más, aquí no podemos caer en eso. Entonces, aquí tenemos ese aspecto fundamental.
¿correcto? Y el segundo uso que le podemos hacer o que podemos hacer de los dos puntos es cuando es una oración en consecuencia o resumen. Es decir, yo comienzo a hacer una descripción así como de... eh, comienzo a decir una situación, comienzo a describirla y después la más la quiero sintetizar, o sea, es como de, hay textos muy de carácter principalmente poético, normalmente este uso se hace en la literatura, es decir, y comienzas así como de, y no sé, y me estaba mirando profundamente, se pasó sus dedos entre sus cabellos, luego se mordió con suavidad los labios, después cruzó la pierna, y ahí pongo, dos puntos, me estaba enamorando. Así como, pero o sea, es hablar de la acción de esa persona, me estaba enamorando esa persona, no yo, o sea, no estoy hablando desde un yo, sino que la otra, todo esa enumeración de sucesos, de mirarme, pasarse los dedos entre el cabello, morderse ligeramente el labio, se sintetiza en una sola palabra. Si todo este conjunto de situaciones se sintetiza o resume en una sola frase. Esa persona me estaba enamorando, me estaba atrayendo, ¿correcto? No estoy hablando desde la perspectiva mía, sino que todo ese conjunto estaba ejerciendo algo hacia mí. Esa es la explicación, ¿correcto? Entonces, muchas veces podemos usar ese punto, o sea, poner toda una enumeración de acciones, de sucesos y demás, y después, para sintetizarla, poner esos dos puntos. Todo este conjunto se sintetiza a otra acción o se sintetiza en algo que quiero. O sea, yo puedo hacer un recurso literario, que de repente dijera, un kilo de limón, un kilo de jitomate, medio kilo de cebolla, medio kilo de aguacates, dos puntos. Esa es mi lista. Entonces, en vez de decir, mi lista es, o sea, porque como ven, es como un juego de acomodos, es como si fuera un hiperbatón mucho mayor, ¿correcto? Estilístico. En vez de decir, mi lista es, dos puntos, un kilo de esto, un kilo de esto, un kilo de esto, medio kilo de esto, hacerlo a la inversa, ¿no? Esto, dos puntos, esa es mi lista. Es como reinvertir la situación, ¿correcto? Esos son los dos manejos. Podemos decir que estos dos usos es según el acomodo de alguna u otra manera. Como les decía ahorita, otro signo de puntuación que normalmente usamos y que debemos de tener conciencia de cómo se usa son los puntos suspensivos. Los famosos puntos suspensivos, que primera regla, no olvidemos, son solo tres. Tres puntos. No, muchas veces decimos tres puntos suspensivos. No, los puntos suspensivos siempre van a ser tres. No porque pongamos más puntos hay más suspenso o hay más de los atributos que les voy a mencionar ahorita. No, los puntos suspensivos siempre van a ser tres. Siempre. Ni menos ni más. Si es uno, es un punto y seguido, un punto y aparte, un punto final. Si son dos, es una errata. Porque si son dos de manera horizontal, están mal. Si quieres poner dos puntos, son de manera vertical. Y para que generar suspenso, son tres, nada más. No pongamos más suspenso, entre más puntos ponga significa, nada, para nada. Los puntos suspensivos siempre van a ser tres. ¿Cuáles son algunos de los usos o dónde podemos hacer uso de estos puntos suspensivos? Normalmente en citas textuales. Si la cita textual es muy larga y yo lo que dice en alguna parte no me sirve o no es de mi uso, puedo poner puntos suspensivos y con esto estoy evidenciando que estoy cortando un fragmento. Incluso muchas veces se pone, estos puntos suspensivos se ponen entre algo que se llama corchetes, que son como los paréntesis, pero cuadrados, para evidenciarle a mi lector. Aquí hay un fragmento de texto que no te voy a citar porque no tiene uso o no tiene interés para mi uso, para mi investigación o para lo que estoy refiriendo. Entonces, ahí tenemos ese aspecto fundamental. Estas citas textuales, por decirlo así, cuando se omiten fragmentos. Entonces, estos puntos suspensivos van a evidenciarle al lector que dentro de esa cita textual había algo más escrito en medio, pero que se está omitiendo porque no tiene utilidad ni para nuestro interés comunicativo o de investigación. La segunda forma en la que podemos usar los signos de puntuación es obviamente para hacer pausas. Que yo de pronto dijera, siempre te he querido decir. Y ahí está el famoso suspenso, ¿no? Puntos suspensivos. Y ya se dice la frase. Te amo. Siempre te he querido decir. Siempre te he querido decir que te amo. Ya. Esa pausa, esa larga pausa, no la podemos simbolizar con coma. Tenemos que poner algo. Entonces para eso existen los puntos suspensivos. Para pausar algo, para decir algo, ¿no? Y otra es para frases incompletas.
Entonces, para evidenciar que se dejó incompleta una frase. Es decir, por ejemplo, hoy podría poner este mismo ejemplo. Siempre te he querido decir. Me doy la media vuelta y me voy. Si hiciera una transcripción, escribiría eso. Siempre te he querido decir. O siempre te había querido decir. Puntos suspensivos. ¿Qué? Así como por eso se llaman suspensivos. Generan ese suspenso. En anteriores videos hablamos del suspenso, que es esta inquietud, el querer saber más. Estos puntos, en este sentido, sería ese suspenso. Ya sea que el suspenso se va a aclarar, inmediatamente se aclara, se revela al final, como puede ocurrir en este de la pausa. Siempre te he querido decir que te extraño. Entonces ahí ya se reveló. Pero también puede aplicar como un recurso el siempre te he querido decir que y puntos suspensivos. Y ya después en la narración, si es una novela o un cuento o algo, opción 1 se queda así y se queda ese suspenso. ¿Y qué le dijo? ¿Qué quería decirle? ¿Qué siempre le quiso decir después de tanto tiempo? Y se queda la duda y entonces se genera todo este suspenso de manera más hiperbólica. O bien, el narrador o la narradora, la voz narrativa, nos va a decir, y en ese momento se dio la media vuelta, porque no se atrevió a decirle, ya nos explican a los lectores qué le quería decir, pero entre los personajes se generó este suspenso. ¿Correcto? Ahí es un buen manejo de los puntos suspensivos, pero no lo olviden, solo son 3, no 20,000, no, entre más puntos haya no es más suspenso, no, para nada, créanme. Vamos a hablar de otros signos de puntuación que son importantes. Los signos de interrogación. Los signos de interrogación, como lo dice en su nombre, evidencian que se está cuestionando, se está preguntando algo. Y regla en el español. Se tienen que usar los signos de interrogación tanto al inicio como al final. No solo al final. En otros idiomas sí solo se usan al final. ¿Correcto? Como en el inglés, etc. Pero en el español tenemos que evidenciar que estamos haciendo una interrogación desde el principio. Obviamente nosotros podemos argumentar, pero no sé, mi computadora, mi teléfono, no. Entonces hay que configurarla a que escriba en español, porque pues no, si no existe el signo de interrogación de apertura, pues significa que hay que configurar nuestro teclado. Ya sea de nuestro teléfono inteligente o de nuestra computadora, tenemos que configurarlo, porque en el español, cada vez que hacemos una pregunta, más allá de ciertas reglas de que el qué, el cuál, el dónde, el quién, llevan acento que podrían evidenciar este cuestionamiento, pero hay que facilitar, no lo olvidemos, tenemos que facilitar, y en el mundo del español o en el ámbito del español, nosotros cuando vamos a hacer una interrogación, es decir, una pregunta, tenemos que evidenciarlo desde el principio. ¿Y cómo lo evidenciamos? No vamos a todo el tiempo estar usando la palabra y le pregunto, y te cuestiono, o quiero que me digas, quiero que me respondas lo siguiente. No, muchas veces podemos omitir eso porque con el simple signo de interrogación ya sabemos que nos están preguntando algo, que estamos frente a una pregunta. ¿Correcto? Lo mismo ocurre con el otro signo de puntuación que les quiero referir, que son los signos de admiración. Para exclamar algo, tenemos que evidenciarlo desde el principio. Entonces tenemos que usar los signos de admiración desde el principio. Y tanto en los signos de admiración como en los de interrogación, solo usen uno. No porque pongan 20,000 signos de interrogación, significa que es que tiene más dudas. No, el signo de interrogación sirve para evidenciar que se está haciendo una pregunta. Entonces, no porque pongan 20,000 signos de interrogación de apertura y 20,000 signos de interrogación al final es que su duda sí es preocupante, sí es importante. Por ejemplo, si yo quiero enaltecer mi pregunta, lo que puedo hacer es ponerle signo de admiración. Signo de admiración, de apertura, signo de interrogación de apertura, mi pregunta y mi exclamación al mismo tiempo. Cierro el signo de interrogación y pongo el signo de cierre de admiración. Y entonces es algo que estoy preguntando a gritos o es algo que estoy preguntando de manera exclamativa. Pero solo se usan esos dos. No tengo que poner 20,000 para evidenciar que estoy exclamando, o no tengo que poner 1,000 signos de admiración para decir estoy gritando pero más fuerte de lo normal. No, con el simple signo de admiración o de exclamación estamos evidenciando, estamos simbolizando que estamos exclamando algo, que el tono, por llamarle tono, es más alto de la cotidianidad, de lo normal, de lo neutro, por decirlo así. Entonces tenemos que tener claro eso. No usen infinidad. O sea, quieren simbolizar que su pregunta es importante o se está exclamando de manera casi alterada, grandilocuente o lo que quieran. Usen el signo de admiración y el signo de interrogación juntos. No importa el orden, ¿correcto? O sea, obviamente la idea es que si lo que importa es la pregunta, pues primero va el signo de admiración
después el signo de interrogación, cierra signo de interrogación y signo de admiración, porque significa que la pregunta es la que se está exaltando, la que se está gritando, porque lo otro sería a la inversa, que se está cuestionando, se está preguntando si eso es una exclamación, por el estilo, ¿no? O que lo que está preguntando lo está gritando. Entonces, bueno, podemos usarlo de cualquiera de las dos ideas y ahí sí, aunque de manera ligera cambia un poco la interpretación, pero se evidencia. Pero insisto, solo usemos un signo de admiración o un signo de interrogación. Y cuando usemos ambos, solamente el par junto. Nada más. No pongamos mucho porque eso no simboliza absolutamente nada más. Otro signo de puntuación que usamos normalmente son los paréntesis. ¿Correcto? Los paréntesis son precisamente para acotar situaciones, para hablar de otra situación, de otro tema. Cuando estamos hablando de un tema y de pronto hasta incluso en el lenguaje oral decimos, hagamos un paréntesis, es decir, hablemos de otra cosa mientras. ¿Correcto? Otro signo de puntuación que normalmente usamos son las famosas diéresis, que son estos dos puntitos que ponemos normalmente en el habla cotidiana, ponemos arriba de la U, ¿no? Como en palabras como lingüístico, pingüino, etcétera. Aunque las diéresis también se pueden usar como un recurso poético, que lo veremos en su debido momento cuando hablemos ya de lírica, y que es un recurso, una licencia poética, usar diéresis para poder separar diptongos, etcétera, ¿no? Y entonces obligamos a hacer eso. Pero bueno, insisto, no voy a profundizar eso. Pero ¿qué son las diéresis? Son estos dos puntitos que en la cotidianidad, en la comunicación usual, son los dos puntitos que llevan la U en cierto tipo de palabras. Insisto, los ejemplos, lingüística, y entonces ustedes escriben lingüística, esta U va a llevar esos dos puntitos arriba que se le llaman diéresis o en la palabra pingüino. ¿Correcto? Otro tipo de signos de puntuación que nosotros usamos normalmente son, ¿cuáles serían? Las comillas. ¿No? Estas comillas, que hay dos tipos de comillas. Las comillas dobles, es decir, estas famosas, estoy poniendo aquí, estas son las de apertura y estas son las de cierre, son dobles, normalmente lo estamos cuando estamos citando algo, ¿no? Y como dijo, y ponemos la comilla para evidenciar, las comillas nos sirven para evidenciar que lo que estamos diciendo, lo que estamos refiriendo, no es de nuestra autoría, no es de nuestra propiedad, sino de alguien más. Pero, ¿qué pasa si dentro de una cita citamos a alguien más? Dentro de la cita, esa persona que estamos citando citó a alguien más. No podemos poner dobles comillas. Entonces usamos algo que se llama comilla sencilla. La comilla sencilla va dentro de las comillas. Hay como una jerarquía, por decirlo así. Si yo estoy citando a alguien y esa persona que estoy citando, dentro de la cita que estoy poniendo, cita a su vez a alguien, a pesar de que en el texto original haya comillas, yo las tengo que cambiar esas comillas por una comilla sencilla, que es como en vez de ser dos, solo es una, ¿correcto? Y esas son las comillas, ¿correcto? Entonces las tenemos que usar. Entonces la regla de las comillas es esa. Comillas cada vez que estamos usando algo dicho o algo expresado por alguien más, ¿correcto? Y si dentro de esa expresión, a su vez hay otra expresión que no es de la propiedad de la persona que estamos citando, usamos la comilla sencilla. El otro es el apóstrofe, ¿correcto? El apóstrofe es parecido a la comilla sencilla, ciertamente, pero es cuando usamos como cierto tipo de palabras, ¿no? Es cuando en vez de decir para allá, decimos voy para allá. En vez de decir vente para acá, decimos vente para acá. Y entonces pa y el apóstrofe es esa cosa que usamos, esa pequeña comilla que usamos para unir esas palabras. Que normalmente lo usamos en el inglés, los apóstrofes son donde se usan más, ¿no? Correcto, para evidenciar la propiedad, etcétera, ¿no? Pero insisto, no vamos a hablar del inglés, pero digo, en el inglés es donde es más usual, pero en el español también lo usamos, ¿no? Para decir pa' acá, pa' allá, etcétera, ¿no? ¿Pa' dónde? Entonces ponemos pa, apóstrofe y la palabra dónde, ¿no? ¿Pa' dónde? Para no separarlo, ¿no? Pa, espacio, dónde. Entonces, para poderlo decir, porque decimos pa' dónde, como una misma cláusula, como una misma palabra, ¿no? ¿Pa' dónde? Entonces, para poderlo tener juntos, la forma de unirlos es por medio de este apóstrofe. Y por último, les mencionaría los guiones, ¿correcto? O las rayas, ¿no? También se le conocen. Los guiones o rayas. Cuando usamos guiones, muchas veces para unir palabras, ¿no? Aunque a veces están mal usados los guiones, pero bueno, estamos hablando del uso cotidiano para unir palabras, ¿no? Por ejemplo, hoy en el ámbito de la educación y demás hablamos del aspecto socioemocional. Entonces ponemos socio, guión,
emocional, ¿no? O para estar uniendo cierto tipo de palabras, que a veces ya ha habido reglas que ya se tienen que usar, que ciertos prefijos y demás ya no se tienen que unir por medio de guiones, o a veces hablamos de elementos literario-filosóficos, y entonces literario guión filosóficos para unir dos ideas, dos asignaturas, dos disciplinas, y entonces hacemos ese aspecto, ¿no? Desde la perspectiva eh, socio, eh, socioliteraria, y estamos como inventando esta acepción, y no existe la palabra socioliteraria pegada, entonces para unir estas dos disciplinas pongo socio guión literaria, y entonces ahí está un uso del guión. El guión largo, porque este sería guión corto, ¿correcto? Pero existe algo que también se llama el guión o raya larga. El guión largo o la raya larga la usamos, como lo veíamos en anteriores videos, para los diálogos en los textos narrativos, ¿no? Y le dijo, dos puntos, y para evidenciar cada una de las intervenciones de los personajes ponemos un guión largo. He ahí la diferencia. El guión corto es para unir palabras, o muchas veces cuando estamos escribiendo, cuando se escribe a máquina, o a veces no estamos usando la alineación justificada, y tenemos una palabra o para separar sílabas, ¿no? E iba Camí guión, y me pasa al siguiente renglón para evidenciar que ahí se corta la palabra y me estoy yendo al siguiente renglón, Nando. Entonces ahí usamos el guión corto para unir palabras, etcétera. Pero el guión largo o la raya larga, el uso más prototípico es, por ejemplo, para los diálogos en los textos narrativos literarios. Pero bueno, el video ya está algo bastante largo, ya creo que es tiempo suficiente. Creo que la idea, y espero que la idea se haya quedado muy bien anclada, ¿no? La importancia de saber estos usos y manejos de los signos de puntuación, de las acentuaciones y demás, es porque nos brindan o son unas herramientas que nos van a facilitar o nos van a acercar más a nuestra meta, que es el éxito comunicativo. De ahí la importancia de que lo estemos estudiando no de manera obsesiva, insisto, no son, si son lingüistas, pues es su materia, es su herramienta y tendrán que trabajarla, pero sino en el aspecto de estar siendo conscientes de cada vez que estén leyendo sean observadores, etcétera, ¿correcto? Pues bueno, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Pero bueno, antes de despedirme, como siempre, pues las invito a que se suscriban al canal, a que hagan sus comentarios, a que me sugieran temas. Por ejemplo, en relación con esos temas es cómo ustedes aprendieron a escribir, a hacer buen uso tanto de las acentos como de los signos de puntuación. ¿Cómo lo aprendieron? ¿Cómo lo ejercitan todos los días más allá de los mensajes y demás? ¿Cómo todos los días van siendo observadores de estos elementos? O para ustedes, ¿qué le recomendarían a alguien que apenas está adentrando a la toma de conciencia del el uso de los acentos y de los signos de puntuación? A su vez, como les decía, sugiéranme temas, ¿no? Sugiéranme temas, sugiéranme autores, ya sean relacionados con las dos disciplinas que manejamos en este canal, que es por un lado la literatura y por el otro la comunicación. A su vez, pues les hago la cordial invitación a seguirme en mis redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde podemos usarlo precisamente como un foro, como un canal, como un vehículo en el que ustedes me pueden hacer sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, sus observaciones, sus recomendaciones o lo que sea necesario y todo lo que le abone a este canal. Pues bien, sin más que agregar por el momento, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.